En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 13 de marzo del 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 24 al 30, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Y habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naam, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo hoy recuerda a sus paisanos que la gracia y la salvación de Dios no son asunto exclusivo solamente de los que son de Israel. Y lo hace poniendo como ejemplos la acción salvífica, esa sanación de aquellos personajes como Naam el sirio o la viuda de Sarepta. Es decir, hermanos, eran personas que pertenecían a pueblos ajenos a las promesas, es decir, eran personas que no eran israelitas, incluso tradicionalmente enemigos de la ciudad de Israel. Amén. También, hermanos, esto para nosotros como cristianos en este siglo XXI, pues debemos de tener en cuenta esta verdad. Pero para eso miremos un poquito la primera lectura, donde nos habla pues generalmente de los reyes, este rey Naamán, que era un general, ese general sirio, y era es uno de los personajes bíblicos, hermanos, que nos ayudan a preparar la venida del Señor. Un hombre que nos habla de Damasco, de esas tierras que están tristemente desactualizadas o de la actualidad. Es fácil mirarle con simpatía. Es un enfermo, alguien necesitado, pero también hubo dentro de él un hombre de carácter, pues el relato bíblico nos presenta que era un hombre enojado, un hombre furioso, un hombre gruñendo. Contemplándole podemos descubrirnos a nosotros mismos también, hermanos. Naamán ha hecho muchos kilómetros buscando la curación. Caminó, ha insistido pelea por su salud. Pero quienes hablan en nombre de Dios le ofrecen respuestas que chocan contra sus planes, porque él buscaba otro tipo de curaciones, otro tipo de médicos. Y más aún que le parecían quizás hasta ridículas, ¿no? Como eso de bañarse 7 veces en el Jordán, cuando en su tierra había muchos ríos y quizás ríos mejores que el Jordán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se preguntaba quizás, ¿qué es eso de que el hombre de Dios no le reciba y no le dé consejos a distancia? Porque era un rey poderoso. Entonces, Naamán, si vemos, pensó que era una tontería, pues, lo que este profeta Eliseo le pedía. Y ya había decidido inclusive marcharse enfermo y dijo: por gusto me he venido tanto a caminar hasta acá para conocer o para ver a este profeta que al final no me atendió y me dice que me bañe en un río. Sin embargo, hermanos, sus siervos, ojo, sus siervos, que podríamos identificarlo o identificar como la comunidad, como esta iglesia, lo convencieron, hermanos, lo convencieron de que hiciera lo que se le pedía. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Por supuesto que el resultado es que quedó sano. En ocasiones nos encontramos con hermanos para los cuales la voluntad de Dios en ese momento resulta difícil de aceptar, decisiones que resultan ilógicas. Es entonces cuando la fe alcanza ese valor máximo y es cuando nosotros podemos ser el instrumento para ayudar a quien duda a continuar adelante y así llevarlo a hacer específicamente la voluntad de Dios. Amén.
Recuerda, hermano, entonces, recuerda, hermano, hermana, que la vida del Evangelio está llena de muchas proposiciones y de esas proposiciones que nos parecieran quizás ilógicas, pero son proposiciones para vivir, como quien decir, te propone que para que tú vivas tienes que morir, por ejemplo. Pero es en la obediencia, hermanos, en la obediencia de estas en donde encontraremos la verdadera felicidad. Por eso hoy te digo, déjate conducir por Dios. No cuestiones, no dudes, no reniegues, como lo hizo Naamán. Amén. Los hombres y mujeres del Espíritu nos advierten, cuidado, nos dicen, no se trata solo de aceptar, de querer de Dios. Hay que acoger también los caminos que Él elige para llevarlos a cabo, hermanos. Solemos muchas veces esperar que sea Él quien vaya a nuestro ritmo, que sea Él quien se acomode a nuestros planes. No, hermanos, pues en la primera lectura, este rey Naamán nos enseña lo importante que es escuchar y acoger los caminos de Dios y lo hace suyos. Entonces, después viene, como dice, viene ese cuestionamiento: ¿por qué aceptar un Mesías judío, nacido además de un embarazo un poco sospechoso? ¿Por qué acoger algo tan repugnante como la cruz? Cuidado, hermanos, con estas preguntas. Cuidado con caer en la tentación de Naamán cuando empezó a cuestionar. Amén. La historia entonces se repite, hermanos. Quizás la diferencia sea que hoy la manera en que se rechaza al profeta es diferente. La manera en que hoy se rechaza al profeta Eliseo es de otra forma. Hoy ya no se le busca para matarlos, simplemente se les ignora. Y muchas veces ignoramos la palabra, muchas veces ignoramos lo que Dios quiere en nosotros, muchas veces ignoramos ir a la Eucaristía, ir a la iglesia, estar en comunidad. Pensemos cuántas veces hemos escuchado a Jesús en la misa, en un retiro, en una conversación, o cuántas veces hemos hecho caso omiso de sus palabras. Pensemos cuántas veces nos ha mandado quizás diferentes profetas en las personas, como de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, un sacerdote, buscando un cambio en nuestra vida, buscando nuestra conversión. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Simplemente, hermanos, hemos dejado que la palabra o el consejo entre por un oído y salga por el otro. Amén. Ciertamente nosotros no hemos despeñado a Jesús desde la barranca, pero ¿cuántos de nosotros lo tenemos silenciado dentro de un cajón o lleno de un polvo de un librero? ¿Cuántos, hermanos? Por eso es que hoy la Cuaresma nos invita a abrir no solo nuestro corazón, sino toda nuestra vida al mensaje de los profetas, al mensaje de Cristo, a su evangelio y sobre todo, y lo más importante, a su amor. No desaprovechemos de esta oportunidad. No desaprovechemos entonces de buscar a Dios, de abrirnos a Él. Que esta Cuaresma nos sirva para eso, para no ser indiferentes ni con los profetas, ni con tu iglesia, ni con tu comunidad, ni con tu prójimo. Amén. Entonces, hoy levantémonos, porque la historia no ha cambiado respecto a las actitudes del rey Naamán. También nosotros seguimos siendo indiferentes, pero de la manera quizás más dolorosa, ignorando a Dios. Oremos. Señor bendito, te pido que me enseñes a obedecerte de un modo total y completo, a no cuestionar lo que me pides, sino que simplemente dejarme llevar por tu mano y tu instrucción. Por eso te pido humildemente que me rodéame, Señor, de una comunidad de personas que te busquen y que sepan aconsejarme cuando yo sea rebelde, y de ese modo puedas rescatarme y sanarme. Yo abriré mi boca y diré como aquel hombre rey Naamán: no hay más Dios que tú. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.